Los langostinos pertenecen al género Macrobrachium. Poseen importancia socioeconómica en Latinoamérica, en la mayoría de los casos por su pesquería ribereña. Estos organismos fungen con un papel ecológico en la recirculación energética, pues al remover los nutrientes del sustrato son importantes en la dinámica ambiental en ecosistemas como ríos y lagunas. Participan en el ciclo de nutrientes de la materia orgánica, revitalizando el fondo, beneficiando así a otros organismos. Son organismos bentónicos, suelen encontrarse en fondos fangosos, además en cuevas, refugios, piedras, manglares y pastos marinos. Tienen hábitos omnívoros y carroñeros. Estos organismos poseen como peculiaridad un par de quelas, que sobresalen de los demás periópodos. Macrobrachium acanthurus es una especie nativa que se distribuye desde Carolina del Norte, Estados Unidos, hasta el Río Grande en Brasil. Son conocidos en algunas regiones como acamayas. Durante todo el año, los langostinos están en reproducción y producen miles de huevos durante el periodo, por lo que su ciclo de vida es muy dinámico y amplio. Debido a su ciclo de vida, los langostinos poseen la capacidad de adaptarse a distintos rangos de salinidad, desde agua dulce a agua estuarina, permitiéndoles estar en constante migración en distintas secciones de ríos. Es importante mencionar que el ciclo larval de la especie dura aproximadamente 16 días, siendo la salinidad un factor clave para este proceso. La acuacultura tiene el propósito de mejorar el abastecimiento alimenticio para la humanidad. Se define como la actividad dirigida a la producción y engorde de organismos acuáticos, en un medio determinado para el aprovechamiento de los recursos disponibles. A nivel de especies se ha investigado los aspectos reproductivos, de maduración, dietas y el límite tolerado de distintos parámetros físico-químicos. Los rangos óptimos más importantes a considerar en el cultivo de Macrobrachium acanthurus son temperatura, que debe ser de 28 a 30 grados, la salinidad de 0 a 20 partes por mil, el oxígeno disuelto arriba de 4 miligramos por litro y el pH entre 7 y 9. Cabe señalar que durante el cultivo de langostinos se pueden presentar jerarquías territoriales del macho alfa hacia los demás organismos, y si no son bien alimentados podrían realizar el canibalismo. Los sistemas de recirculación en acuacultura, mejor conocidos por sus siglas en inglés RAS, son definidos como sistemas que incorporan tratamientos y reutilizan el agua del cultivo durante todo el tiempo. El agua se mantiene en óptimas condiciones debido a los filtros dentro del sistema. A comparación de otros sistemas, en los RAS no se requieren de recambios de agua. El tratamiento biológico del agua se realiza mediante la nitrificación, el cual es el proceso de oxidación biológica del amoníaco a nitrito y de nitrito a nitrato, realizado por bacterias autotróficas. Los sistemas de recirculación tienen la ventaja de reducir el impacto ambiental, pues se optimiza el desecho de los nutrientes que comúnmente se vierten en los cuerpos de agua. Otra ventaja de dichos sistemas es la reducción de enfermedades patógenas. Al ser un sistema cerrado, no hay posibilidad que algún organismo del cultivo se escape y se convierta en una especie invasora. El sistema se realizó con el propósito de integrar los componentes necesarios para la aclimatación de los langostinos. En la elaboración del sistema, el primer punto a considerar es la ubicación. En este caso, se utilizó un mueble de madera de 2 repisas, se colocaron tinas de fibra de vidrio en dicho inmueble. Las flechas señalan las tinas de fibra de vidrio ya mencionadas. El segundo punto a verificar es el flujo de entrada de agua en las tinas. Por dicha razón, se colocaron válvulas en cada entrada de agua para que el volumen fuese uniforme en todas las unidades. La parte más importante del sistema son los filtros. De ellos dependerá la calidad de agua de todas las tinas. Por el sentido de drenado, el filtro mecánico es el primero por donde pasa el agua. En su interior contiene capas de esponja en el cual detiene toda la materia orgánica.
Dentro del filtro se encuentra una bomba sumergible que hace continuar el flujo de agua hacia el filtro biológico. El filtro biológico contiene esferas de polietileno y biobolas dentro de bolsos. La función del filtro biológico es albergar las bacterias benéficas para degradar sustancias que puedan perjudicar el cultivo. Por dicha razón, antes de iniciar el proceso de aclimatación, se debe dejar madurar el agua por 15 días, para que dichas bacterias ya se encuentren al iniciar. La oxigenación se obtuvo mediante un blower. Se distribuyó en cada tina mediante mangueras y piedra aireadora, pero con la implementación del sistema de recirculación, la oxigenación del agua es constante e inclusive cubre la demanda necesaria de dicho parámetro. Dependerá de la densidad deseada en el cultivo, la demanda de oxígeno que se tendrá en cada tina. La artemia funciona como suplemento en la alimentación de los organismos durante el proceso de aclimatación. Cuando se cultiva un organismo que proviene del medio natural, donde consume zooplancton, la transición a un sistema de circulación de agua en el cual se suministra alimento balanceado requiere de un proceso de adaptación del organismo, que consiste en ir supliendo el alimento natural por uno artificial. Por tanto, en este estudio se realizó la producción de artemia. En el laboratorio del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías se tiene un área determinada para la producción de alimento vivo. Consiste en copos con aireación para la eclosión de artemia. Se regula la oxigenación para que los quistes no queden en la parte superior del copo y se puedan eclosionar. Se debe considerar que dependerá de la temperatura ambiental la rapidez con la cual eclosionen los quistes. Entre mayor sea la temperatura, más rapidez se tendrá en la eclosión. En promedio, la duración es de 24 a 48 horas. Antes de la cosecha se lleva a cabo el enriquecimiento, en el cual se proporciona una fórmula que incluye una mezcla de aceites, y durante 4 horas el conjunto de artemias filtra el alimento. Este proceso es muy importante, pues de una manera orgánica incluye beneficios que irán directamente a los organismos. Una vez enriquecida la artemia, se puede proporcionar de dos formas. 1. Se procede a congelar en pequeños moldes para utilizarlos conforme a la necesidad de los organismos. 2. Proporcionar artemia viva a los organismos. Regularmente, esta opción es viable en la primera semana de aclimatación. La captura de organismos se realizó durante el día, saliendo en la embarcación, y durante algunos minutos se navegó en el río Jamapa. Antes de ir a la captura de langostinos, acordamos la logística y materiales que utilizaríamos para su pesca. Es importante mencionar que relacionarse con los pescadores de la zona es crucial para poder lograr la obtención de los ejemplares. Ellos tienen años de experiencia y saben dónde se encuentran los organismos de nuestro interés. La zona de captura en esta ocasión fue en la orilla del río, cerca de pastos y entre lirios. En este caso, recibí el apoyo del señor Jorge, integrante de la cooperativa pesquera que está ubicada en el río Jamapa. Se procedió a hacer la colecta de organismos de manera artesanal, con una red NASA, un tipo de pesca selectivo y efectivo. Ocurre de manera rápida y tiene la ventaja de no maltratar a los organismos capturados.
Los organismos recolectados fueron colectados en una nevera que contenía agua del sitio. La captura con red NASA se realizó hasta obtener el número de organismos de nuestro interés y las tallas que se colectaron fueron de 3 a 5 centímetros. Además, se descartó la captura de hembras ovadas. Se conectó una bomba portátil para oxigenar el agua durante el transporte al laboratorio. En el sitio realicé la toma de temperatura del agua, cantidad de oxígeno disuelto, salinidad, pH, nitritos y nitratos. Esto con el objetivo de evitar cualquier estrés por algún cambio brusco en los parámetros físico-químicos. De esta forma, se evitan muertes antes de iniciar el proceso de aclimatación. La captura de organismos debe ser agilizada, pues aunque los langostinos se transportan en una nevera, la temperatura puede cambiar en el trayecto. Después de la captura y la toma de parámetros, los organismos fueron transportados al laboratorio de acuacultura del ICIMAP. Arribando por el muelle de la institución, se bajó la nevera de la lancha, dejando los organismos dentro del laboratorio para comenzar el proceso de aclimatación en cuarentena. Una vez estando en el laboratorio, se procede a igualar los parámetros físico-químicos del agua en el que se transportaban los organismos, para evitar el shock térmico. Los langostinos son retirados de la nevera para ser colocados en la tina de cuarentena. Durante cada recambio diario de agua se incrementó gradualmente la salinidad hasta obtener 20 partes por mil. En este periodo se alimentaron con calamar y artemia enriquecida. El tiempo total de permanencia fue de 7 días para su adaptación. Posterior a la cuarentena se realizó la biometría inicial. La identificación de la especie de los organismos se llevó a cabo de acuerdo a la clave de identificación de Rodríguez de la Cruz. Con un vernier se tomaron las medidas de longitud total y longitud de cefalotórax. Para registrar el peso del langostino se coloca en un vaso plástico en la balanza analítica. La duración de la biometría debe ser corta, ya que los organismos se llegan a estresar por la manipulación. Por tal motivo, se recomienda tener todo preparado para agilizar tiempos de contacto. Lo indispensable es un recipiente con oxigenación cerca de la balanza y la mesa de medición. Se registraron los datos obtenidos en la biometría para su seguimiento y se procedió a distribuir a los organismos de manera aleatoria en las 8 tinas del sistema de recirculación, con densidades de 10, 8, 6 y 4 organismos. De igual manera se continúa monitoreando diariamente la salinidad, pH, oxígeno disuelto nitritos y nitratos en las tinas.
A partir de este punto, la alimentación fue cambiada y se comenzó a proporcionar alimento balanceado en una ración del 7%, dividido en 2 partes al día. Los organismos permanecieron durante 2 meses en el sistema de recirculación. Durante este tiempo se ajustó su ración alimenticia respectivamente con la biomasa. Aunque durante las primeras semanas se sigue ofreciendo artemia como suplemento. Se realizaron sifoneos diariamente 1 hora después de proporcionar la comida a los organismos. Durante los 2 meses, los parámetros del agua en el sistema de recirculación se mantuvieron de la siguiente manera. En el segundo mes se obtuvo un promedio de 16% de mudas del total de organismos en el cultivo. Es un indicativo que los organismos están creciendo.